Señor, desde la eternidad levantar este taller, Señor, para que nosotros sigamos siendo instruidos, edificados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, hermano, de favor. A veces nos acostumbramos, hermanos, a la rutina de cada domingo. Llegamos con la mentalidad de que vamos a llegar a la alabanza y luego las ofrendas, pero no siempre tiene que ser así, hermanos. Te voy a pedir que abras tu Biblia, de favor, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, por favor. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, dice que él no cesa de orar, desde que escuchó la palabra no cesa de orar para que la iglesia de Colosas entienda, sí, que sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. El día de hoy nosotros nos encontramos, al igual que la iglesia de Colosas, con mucha información. La iglesia de Colosas, si ustedes checan el mapa, se encontraba en una ruta donde pasaba mucho comercio por esa zona. Entonces, en ese lugar llegaba mucha gente viajera que iba a vender, que iba a comerciar, pero también llegaba mucha información. Había muchas sectas ya en ese lugar donde empezaron a imponerse ahí. Y recordemos que la iglesia estaba comenzando a formarse, la iglesia estaba comenzando a conocer de Cristo, estaba escuchando de Cristo, y de pronto le llega una información a su cabeza y la gente tenía un problema. La gente estaba recibiendo información, por otra parte conociendo de la palabra y por otra parte conociendo de sectas. Y si nos damos cuenta, no hay mucha diferencia de la época de la iglesia primitiva y en estos tiempos, y más ahora. Desde que salimos a la calle tenemos el anuncio espectacular, desde que abrimos el celular, desde que abrimos una red social, somos bombardeados por información, somos bombardeados por verdades a medias, por mentiras, y cuando nosotros no tenemos el discernimiento o el entendimiento de ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, es cuando empieza la duda. Y el apóstol Pablo dice: oro sin cesar para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Primeramente, conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo importante. Entonces, les voy a dar la definición de lo que es la sabiduría, y dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Otra definición dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, y eso es lo que nosotros necesitamos todos los días, hermanos, todos los días. Desde que nos levantamos, nosotros nos topamos con la primer decisión del día: si darle gracias a Dios porque nos permite abrir los ojos una vez más, o levantarnos y salir corriendo al trabajo. Es la primera decisión que nos topamos durante el día. Nos topamos
con otra decisión si tomas un buen desayuno o sales sin desayunarte a la iglesia. Todos los días, hermanos, todos los días, durante todo el día nos vamos a topar con situaciones donde nosotros vamos a decidir algo correcto o algo incorrecto. Por eso dice que nosotros, la sabiduría dice que es el conocimiento, son los conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante un estudio o una experiencia. Dice el apóstol Pablo, preocupado por la situación de la iglesia, él está pidiendo que seamos llenos del conocimiento. Entonces les digo, todos los días nosotros nos encontramos con esa situación, nosotros decidimos si oramos o no oramos. El día de hoy mucha gente no decidió venir a la iglesia, el día de hoy mucha gente dijo, bueno, pues son las votaciones, tengo el pretexto para no ir a la iglesia. Sin embargo, bueno, tenemos durante todo el día para ir a votar. Desde que nosotros salimos de la casa, nosotros nos encontramos con la decisión de saludar al vecino o no lo saludamos. Es más, llegamos aquí a la iglesia y muchas veces nosotros pasamos y hacemos que no vemos al hermano y tomamos esa decisión de saludar o no saludar. Llegamos al trabajo y de la misma manera vemos por ahí la bolita de los compañeros que están a lo mejor en alguna plática sin sentido, y nosotros ahí nos topamos con otra decisión de unirnos a esa bolita, a esa plática. A lo mejor se están burlando del compañero y ahí nos topamos con esa decisión, si nos unimos a ellos o simplemente hacemos lo correcto. Y ahí necesitamos de la sabiduría, necesitamos de la inteligencia que Dios nos ofrece para decidir esa parte, hermanos, si nosotros nos unimos ahí. En el trabajo, en muchas ocasiones, yo lo llegué a hacer cuando no conocía de la palabra. De pronto sobran hojas y tú dices, pues me las llevo, ya no son de aquí. Y es una decisión incorrecta. Es una decisión que en su momento nos va a perjudicar, porque sabemos, ahora sabemos que como hijos de Dios no lo debemos de hacer, pero sin embargo a veces todavía lo llegamos a hacer. Vemos una escoba que pues nadie le hace caso y a lo mejor te hace falta en tu casa y dices, bueno, pues con permiso me la llevo. Llegamos a la casa, los que somos padres, ¿qué le vas a decir a tu hijo si te está pidiendo permiso para ir con los amigos del fin de semana? No sabes a dónde va a ir, no te da la información completa, pero tienes que tomar esa decisión, si tú lo dejas ir o no lo dejas ir. De pronto, si llegó tarde a tu casa, ¿qué le vas a decir a tu hijo? ¿Lo vas a regañar, lo vas a golpear? Y si tú te das cuenta, necesitamos de la inteligencia, necesitamos de la sabiduría que Dios nos da para educar a nuestros hijos. Y a veces durante el día somos examinados con una situación. Llega tu hijo, llega tarde de la escuela, llega sin quererte escuchar. Tú le quieres cuestionar y él dice, ¿sabes qué? No me preguntes, no sé nada, no sé. ¿Cómo vas a reaccionar, hermano? ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces es muy importante que nosotros pidamos la sabiduría, pidamos la dirección de Dios para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos por el camino correcto. Estamos hablando de que nosotros ya conocemos a Dios, estamos hablando de que nosotros ya conocemos de la palabra. Nosotros decidimos en ese momento tomar la reacción más fácil, no sé, de a lo mejor regañarle, gritarle, golpearle. O si tú haces lo correcto, lo que debes de hacer es sentar a tu hijo, lo que hemos aprendido, no exhibirlo frente a sus hermanos, sino de hablarle, de preguntarle qué le pasó. ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Todos los días, les digo, todos los días somos examinados
y a veces no pasamos el examen, hermanos. Yo en la semana no lo pasé con mi hijo. Me contestó un poco mal, tuve que levantarle la voz y después me di cuenta de que no pasé el examen. Y precisamente yo ya estaba orando por la palabra que se iba a compartir. Y yo decía, sí, Señor, verdaderamente necesitamos todos los días de tu conocimiento, necesitamos todos los días de tu sabiduría en algo tan simple, porque a veces cuando nosotros le gritamos a los hijos o los golpeamos, lo único que los hacemos es cerrarlos en un círculo. Ellos dejan de tener confianza en nosotros y por eso mucho joven ya no quiere venir a la iglesia, porque a veces nosotros demostramos algo aquí en la iglesia que no vivimos en la casa. Entonces es necesario, igual para los jóvenes, necesitan de la sabiduría los chicos que están en la escuela para tomar decisiones. De pronto hay un compañero que tú sabes que ya anda con el cigarro, fumando, o que anda tomando, y de pronto te invita, te dice, oye, ven, no te aísles, ven. Y tú vas a tener que decidir, joven, tú vas a tener que decidir, chica, si tu novio te invita o te quiere llevar a un lugar donde tú sabes que no es correcto. Todos los días nos vamos a enfrentar con esta situación. Por eso el apóstol Pablo, yo creo que también es necesario que nosotros pidamos la sabiduría que viene de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene de este mundo. Es un abismo. Si nosotros tenemos tantito discernimiento y observamos que no tiene nada que ver con lo que te ofrece el mundo, con la sabiduría de Dios. Hoy en día las chicas en la secundaria, en la prepa, la chica que ya no es virgen, ya pasó de moda. Eso es lo que te ofrece el mundo, pero lo que dice Dios es algo diferente. Y cuando tú lo entiendes, lo único que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Y es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Cuando somos bombardeados, les decía, desde las redes sociales, desde la plática con la vecina, todos los días estamos siendo confrontados con aceptar lo que Dios te da o aceptar lo que el mundo te ofrece. Todos los días, en todo momento. En el ministerio, hermanos, los que tienen un ministerio, el día de ayer me fui de colado ahí con mi esposa, hubo un programa de ministerio de la mujer y la llevé y me impactó mucho lo que decía la ponente, la conferencista, porque ella sufrió violencia sexual por parte de una persona que la cuidaba. Entonces yo le decía al Señor, oye, confirma la palabra, y el día de ayer me impactó mucho lo que escuché, porque decía esta persona, ¿cómo tú vas a actuar cuando ya conoces de la palabra, cuando consideras tú que Dios te habla, cuando te va bien en tu ministerio, pero de pronto esta mujer, esta persona está dando una conferencia porque ella fue violada sexualmente, ella tenía un problema, estudió y ahora ayuda a muchas personas con violencia, ayuda mucho a las mujeres. Pero de pronto ella se topa con una situación complicada donde la persona que la violaba llega al lugar donde ella está dando la conferencia. ¿Cómo vas a reaccionar tú que compartes de la palabra? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Y de pronto dice que la persona se levanta y viene hacia ella y decía, yo quería gritarle a todo el auditorio, hey, ella es la que me violó. Y eso a mí me impactó, porque yo decía, bueno, sí, efectivamente se requiere en un ministerio, o cuando tú le estás hablando a una persona de Dios y te está cuestionando, a ver, ¿por qué si Dios existe, por qué permite esto?
Verdaderamente se requiere de sabiduría, de amor, de inteligencia, de discernimiento. Dice esta persona, lo único que hice fue abrazarla y decirle, yo te perdono. ¿Y qué le podía? Digo, a lo mejor nosotros desde este ángulo decimos, pues yo sí lo hubiera exhibido, no sé. O si nos vemos muy espirituales y religiosos, no, pues sí, yo también lo hubiera abrazado. Y ella compartía otro caso donde una mujer llevaba 5 años buscando a su hija que desapareció, y llevaba pegando carteles, llevaba 5 años orando, y llega y le dice, oye, ayúdame a orar por mi hija que no aparece. Mi hija de 13 años no aparece, se fue y no sabemos. Dice, aunque sea muerta, que regrese. Quiero verla muerta, no sé, quiero saber que vive, que ya no vive, para que ella tenga paz. ¿Y tú qué le puedes decir o qué le podías decir, hermano? Ánimo, échale ganas, ten fe. ¿Qué le podías decir? ¿O qué le dirías tú a esta mujer? Y yo decía, sí, Señor, necesariamente necesitamos de tu dirección para dar un buen consejo. Necesitamos de tu dirección para cuando yo vaya caminando en la calle y tenga la oportunidad de compartirle a alguien, o simplemente ignorar a las personas. Dije, sí, necesariamente, es muy importante. Y primeramente yo, hermano, primeramente yo levanto la mano. Yo necesito de la sabiduría, de la inteligencia que Dios nos da. Y decía la hermana que después de 5 años la vuelve a contactar. ¿Qué pasó con tu hija? Sigue sin aparecer. Cuando ella la fue a visitar, dice, lo único que hice pues fue abrazarla, porque no le puedo decir palabras, no le puedo decir ánimo, pues ten fe, pues sigue orando. Han sido 10 años o no sé cuántos años han pasado más. Y todos los días, hermanos, nos vamos a presentar ante una situación parecida. El día de ayer, platicando con un primo, falleció un sobrino de él. Falleció un joven de 21 años, lo atropellaron. Y él, yo viví una situación parecida, yo le estaba compartiendo, y él me dice esto, y él empieza a llorar, y yo digo, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le digo? Está del otro lado del teléfono. Entonces yo le decía, bueno, lo único que te puedo decir ahorita es que te mando un abrazo. Entonces, nuevamente yo vuelvo a decir, sí, Señor, necesariamente necesito de tus consejos, necesariamente necesito de tu sabiduría para caminar todos los días. No podemos ignorar, hermanos, como no sé, como zombies, o no sé, caminar y que nada nos importe. No, porque vamos a la calle, ves a la persona que está ahí en el suelo pidiendo una moneda, y a veces lo único que hacemos es juzgar. A veces lo único que hacemos es el peso, buscar la moneda más pequeña, cuando podemos ir más allá de la milla, cuando podemos decirle, oye, Jesús te ama, oye, ¿qué necesitas? No sé, darle un taco, una comida, algo. Pero nosotros decidimos si nos seguimos de largo o nos paramos y hacemos lo que la mayoría no hace. Y estamos hablando que conocemos de Dios, y estamos hablando de que nosotros debemos de demostrar el amor de Jesús hacia los demás. Y yo decía, sí, Señor, necesariamente necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, necesitamos ir más allá de la milla. Y yo decía, yo primero, Señor, yo necesito. Porque cuando presento un examen en la calle, cuando presento un examen en la casa y no lo paso, yo digo, Señor, tu misericordia se renueva cada día y necesito de ti, Señor. En las redes sociales, hermanos, ahorita está el fervor de la política, lo que decía mi hermano.
está el fervor de la política, donde te llega una información que si es, que si no es, que si es honesto, que si no es honesto. Y yo creo que necesitamos del discernimiento. Hace unos días me tocó estar en Sonora y decía la gente del norte, aquí en el norte nosotros vamos a votar por el menos peor. O sea, a final de cuentas nosotros no decidimos por las 4 personas que nos presentan, ¿no? Nosotros no los pusimos, ellos llegaron y dijeron voten por mí. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros vamos a votar por el menos peor. Pero si te está llegando mucha información falsa, mucha información que son verdades a medias, ¿qué vas a hacer? Y de pronto te llega la broma por ahí, y de pronto te llega la mala palabra, y ahí la andas compartiendo, como hijos de Dios. Y dice la palabra que nosotros vamos a dar cuentas de las palabras que han salido hasta el día de hoy de nuestros labios. Un día vamos a llegar con el Señor y nos va a pedir cuentas, y hasta de esas cosas vanas que nosotros dijimos vamos a dar cuentas. Y yo considero, y estoy indeciso a esta hora por quién votar, porque yo no los conozco. Se dicen tantas cosas de ellos, pero a mí no me consta si son honestos o son lo contrario. A mí no me consta. Entonces yo digo, Señor, yo necesito que tú me des la sabiduría, la revelación, pues por votar por el menos peor. Y eso es lo que nosotros, ese es el anhelo de nuestro corazón. Si nosotros queremos ver un México diferente, todos dicen, no, pues que queremos un presidente que esté conforme al corazón de Dios. Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo, como iglesia? ¿Realmente estamos haciendo la parte que nos corresponde o estamos compartiendo la grosería, la majadería del fulano que no conocemos? Somos responsables nosotros. Si dice la palabra que nosotros somos la sal de este mundo, somos responsables nosotros de doblar todos los días. Si decimos amar a México, de doblar nuestra rodilla por el gobernante. Si dice la palabra que toda autoridad es impuesta por Dios, entonces podemos pensar que hay una contradicción, que Dios se equivocó y no es cierto. O podemos tomar esa frase que dice que México tiene el presidente que merece. Y empezamos a recibir toda esa información, empezamos a decir, ¿será cierto o no será cierto? Y entra la duda. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos, yo principalmente, no nos preocupamos por investigar quién realmente es la persona. Y los días pasados llegaban los partidos y tocaban a la casa, y yo le decía, discúlpame lo que te voy a decir, pero es cierto. Ay, déjame tu basura, porque es basura, hermanos. Nadie de nosotros agarró un tríptico y lo leyó, lo estudió, simplemente lo aventó a la basura. Yo le dije, sí lo voy a leer, pero te voy a ser honesto, y para mí es basura, porque toda la gente ya andan en la calle volando los trípticos, verdes, azules, blancos, de todos los colores. Necesitamos de la sabiduría que Dios nos provee, de la sabiduría que Dios nos da. Acompáñame por favor a Santiago 3 del 14. Del 14 al 18, por favor. Desde el 13 le vamos a leer, hermanos. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Repito, Santiago
3 del 13 al 17. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí viene la parte que nosotros debemos tomar, hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que debemos anhelar todos los días, hermano, todos los días. Esa es la sabiduría que nosotros debemos anhelar. Y yo estaba checando y hay aproximadamente 50, 52 versículos en la Biblia que hablan de la sabiduría, una para cada semana. Habla de muchas situaciones, más en Proverbios, del necio, principalmente del necio. Entonces, así como en la palabra de Dios, Dios nos pone una palabra que dice no temas 364 veces en las escrituras, una para cada día. Dios nos pone la palabra sabiduría o entendimiento, una para cada semana, una para cada situación, Primeramente es para conocer la voluntad de Dios, primeramente para que conozcamos la voluntad de Dios y a través de esa nosotros seamos equipados para toda buena obra. Y aquí nos dice que si nosotros conocemos, que lo pongamos por obra, porque de nada sirve que yo sepa versículos y versículos de la Biblia, pero eso no me va a hacer sabio. Voy a estar lleno de conocimiento, ¿sí? Conozco una persona que tiene un doctorado y no quiere aceptar que Jesús es que el cielo y la tierra Dios los formó. Él no acepta, y es una persona estudiada, pero no tiene sabiduría, o su sabiduría es la que el mundo ofrece, la que es, dice la palabra, la que es ¿qué? Perversa, terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que el mundo te ofrece, es la sabiduría que el diablo nos quiere meter aún a los que conocemos de la palabra, porque el diablo no te va a presentar una mentira como tal. Él toma una frase de la Biblia nada más, una pequeña frase, y te dice esta verdad a medias. Entonces tú dices, pero sí, aquí dice en la palabra y es una verdad a medias nada más, pero no es una verdad completa. Si él te presentara una mentira, pues cualquiera dice, eso es mentira, la rechaza. Pero como es una verdad a medias, entra la incertidumbre primeramente aquí, y si la bajas al corazón, ya estamos fritos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con lo que publicamos. Me gustó una frase por ahí que decía un pastor, que de la abundancia del corazón habla el Face, hermanos. De la abundancia del corazón habla el Face, porque todo lo que tenemos aquí lo estamos publicando. Tenemos ganas de un helado y la foto del helado, y a lo mejor no es malo, a lo mejor no es malo, pero si una persona psicóloga, mi hermana Marisela, nos pudiera en algún momento compartir, yo les aseguro que lo que tú estás proyectando
Eso es lo que hay en tu corazón, esa es la prioridad que tú tienes en tu vida, esa es la necesidad que tú tienes. Ves una imagen de Cancún y pues me la tomo acá, ¿no? Pues que fui a Cancún. Porque esa es la necesidad, esa es la prioridad que tú tienes en tu corazón. Pero cuando nosotros empezamos a hacer que nuestra prioridad sea Jesús, eso es lo que nosotros vamos a proyectar en la calle, en el hogar, en el trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que proyectar. A eso nos quiere llevar el Señor. Que nosotros seamos una iglesia entendida, que nosotros seamos una iglesia que a donde quiera que nos paremos no nos dé miedo, ni nos dé pena, ni nos dé vergüenza decir que somos hijos de Dios. Que cuando una persona te dice, oye, ¿por qué eres diferente? Me decía un compañero cuando estuve en la escuela militar, dejé de verlo y de pronto lo contacté y me dice, oye, ¿por qué ya no me mientas la madre? ¿Ya no me quieres o qué? Porque eso era lo que yo hacía, porque eso era lo que había en mi vocabulario cuando no conocía al Señor. Y me debo de preocupar si eso todavía sigue saliendo de mi corazón, de mis labios. Por eso somos identificados. Y me preguntan, ¿tú por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? Y es un tema de conversación. Es un tema para empezar a compartirles de la palabra. No necesitamos ser el gran evangelista y que me pongan allá afuera con no sé, no tengo yo idea pues. Pero no necesitamos ser evangelistas natos. Necesitamos únicamente decirle a la gente lo que Dios hizo en nuestra vida. Nada más eso. Y que cuando nos vean allá afuera seamos diferentes. Es lo único que necesitamos hacer. No hay más. No necesito memorizarme la palabra y los versículos y llegar y recitarlos allá. No, necesitamos únicamente eso. Contarle a la gente lo que ha hecho en nuestra vida y demostrarle, dice la palabra, que con nuestras obras lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nada más eso, hermanos. Y de pronto escuchamos pequeñitos que aún son violentados, jóvenes que aún son violentados por los padres que ya conocemos de la palabra. Por eso el joven, por eso el adolescente no quiere venir a la iglesia, porque dice, es que no entiendo, o sea, yo veo que en la iglesia mi papá, mi mamá son diferentes, pero aquí en la casa es todo lo contrario. Desde nuestra casa nosotros no estamos demostrando que somos hijos de Dios. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, yo oro para que ustedes tengan el conocimiento, el discernimiento. ¿Cuántos necesitan del conocimiento de Dios? Dice la palabra, si alguno de vosotros, acompáñame por favor para que me creas, Santiago 1:5. Acompáñame por favor. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos necesitamos de la sabiduría de Dios? Solo tenemos que hacer eso, hermanos, pedirla y usarla. Hace unos días recibo una llamada y me dice, estoy llevando a un compañero, le llevo una obra, está construyendo una casa, y me habla una persona
Y hace días anteriores hice unos gastos medio fuertes. Entonces me habla una persona y me dice: oye, tengo material, la tonelada de cemento vale 3,200, dice, yo te la doy a 2,700. Entonces yo hice cuentas y dije, no, pues son 500 pesos por tonelada. Y si tomara la sabiduría que el mundo ofrece, yo dije, es una bendición de parte del Señor. Entonces yo la primera pregunta que le hice: oye, ese material, ¿por qué lo estás dando en ese precio? ¿Es robado o qué? No, lo que pasa es que una persona estaba construyendo y que ya no va a construir y compró el material. Pero aquí viene el discernimiento. Yo dije, no, o sea, algo que no me checa, pues. Yo no puedo regalar 500, si me costó el dinero, yo no puedo regalar 500 pesos nada más así porque sí. A lo mejor 50, 100 pesos, ¿no? Y yo me puse a investigar a esta persona y resulta que él trabaja en un centro vacacional donde él es el encargado de comprar el material y pues por acá lo vende a quien se lo compra. Y yo le dije, primer punto, yo no compro robado. No, ¿cómo crees que va a ser robado? Pues es lógico, nadie te va a decir, oye, me robé esto, te lo vendo. Por eso les decía, son verdades a medias. Ese es el argumento que él me estaba dando. Y a lo mejor yo por mi necesidad en ese momento, yo pude verlo, sí es una bendición de parte de Dios. Y gloria a Dios porque en ese momento sí pasé el examen, porque me vi tentado, honestamente, me vi tentado a decir, pues sí son, en 3 toneladas ya son 1,500 pesos, ¿no? Pues ya, para la semana. Pero nosotros decidimos si lo hacemos o lo rechazamos. De pronto te puede servir, de pronto sí, a lo mejor fue una bendición, ya compraste la despensa, pero ¿qué crees? Que es algo robado. Y tristemente a veces lo aceptamos. Y si no pasamos el examen, hermanos, dice la palabra que si alguno fallare, dice abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Pero si se puede evitar, o sea, si Dios te da la sabiduría, el discernimiento, podemos evitar muchas cosas, podemos evitar muchas lágrimas. ¿Cuántas veces no te diste cuenta que tu hijo traía algo que no le compraste, que no le pertenecía y no le dijiste nada? ¿Cuántas veces llegó con aliento alcohólico y pues para no pelear y vengo cansado, no le voy a decir nada, que haga lo que quiera? Y de pronto se encuentra en una situación. Supe el caso de una chica que se metió en ondas de robar y de drogas y la mamá nunca le dijo nada. La mamá era madre soltera y veía que desde pequeña recogía una bachicha de cigarro y se la mascaba. Cuando se dio cuenta, la hija estaba en la cárcel y la mamá va llorando y la visita y le dice a la mamá, acércate. Y la chica le muerde la oreja y le arranca un pedazo y le dice, nunca me dijiste nada, nunca fuiste estorbo cuando yo estaba haciendo algo. Y es algo tremendo, hermanos, porque aún conociendo de la palabra, nosotros orillamos a nuestros hijos a hacer cosas incorrectas. Lo estás viendo, pero te volteas para otro lado, por no querer confrontar, por no querer discutir, o a veces por no tener las palabras correctas para educarlo. Y lo traemos aquí a la iglesia, para que lo eduque el pastor. En Morelia llega una persona, estaba yo en el cuartel y estaba yo ahí cerca de la puerta y llega una persona y me dice, oiga, ¿le puedo traer a mi hijo? Le digo, ¿para qué? Pues para que lo eduquen. Le digo, no, pues si usted no lo educó, ¿por qué lo voy a educar yo, nosotros? Ese es el trabajo de nosotros. Pero a veces por falta de conocimiento, hermanos, nosotros le estamos echando la bolita al maestro.
No, pues es que usted tiene la culpa, profesor, porque no le enseñó a mi hijo. Jóvenes que los papás llegan desesperados al cuartel y quieren que ahí el ejército los corrija cuando ellos no pudieron. Y casos aquí en la iglesia donde el papá, la mamá traen al hijo y le dicen al pastor, ahí corríjamelo, usted dígale algo. Y a lo mejor el muchacho, pues por pena, a lo mejor sí medio va a entender, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que nosotros aprendamos. Por eso necesitamos de la sabiduría que el Señor nos da, del discernimiento que el Señor nos da. Y mucha gente llega aquí a la iglesia y se va porque dicen, en esa iglesia estudian mucho. Y de pronto los motivamos, les exigimos que tomen los pequeños cursos que hay aquí. ¿Por qué? Porque nos sirven, sí nos sirven. No es un curso más cuando tú lo aplicas a tu vida. Nos va a servir primeramente a nuestra vida, a nuestra familia. Así lo queremos aplicar. Necesitamos, hermanos, de la sabiduría de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, que empieces a preguntarle al Señor